bienvenida Carolina, gracias por estar acá. Gracias a ti, su especialidad es en infanto juvenil, digamos, y vamos a hablar sobre las primeras visitas al ginecólogo, que claro, antiguamente pensaba yo que la gente iba más que nada cuando estaba embarazada o tenía algún problema. Sin embargo, eso ha cambiado. ¿Cuándo debería ir una persona, una niña, al ginecólogo? Bueno, lo ideal es cuando ya empiezan los primeros cambios puberales, cuando ya empieza la telarquia, que es el desarrollo del botón mamario, para poder educarla en los cambios que van a venir, qué es lo normal, qué esperar cuando llega la primera regla, y también hacer prevención de conductas de riesgo, ayudarla en lo que es el ejercicio, la alimentación saludable, el dormir bien también para alcanzar su máxima posibilidad de crecimiento. Claro. Entonces, en general hacemos mucha prevención y educación. Sí, dos temas ahí. Uno, más o menos, porque yo ya me perdí. Pero ¿a qué edad empiezan todos estos cambios ahora? Mira, generalmente empiezan, un poco por la pandemia, el estrés del encierro hizo que se adelantara un poco la llegada de la regla y que se adelantara también todos los cambios puberales. Hoy día, en general, van 9, 10 años como una edad habitual que recibimos pacientes para su primera consulta ginecológica. Mira, y un tema que lo mencionaste, pero muchas personas es un tema que la hija salga lo más alta posible. Sí. ¿Cierto? Sí, ese también es un tema que está relacionado entonces con la ginecología. Está relacionado con la ginecología, pero es re importante porque muchas veces nos tocan mamás que no son muy altas, el papá tampoco es muy alto y esperan que su hija llegue a medir 1,60 m y la verdad es que es difícil. Nosotros educamos un poco en tratar de conseguir su máxima altura, en dormir bien, evitar las pantallas en la noche, porque durante la noche es cuando se libera la hormona de crecimiento. Entonces no hay un mito ese de que acuéstate temprano, duerme bien, porque necesitamos que duerman bien para que en la noche estén expuestas durante mayor tiempo posible a la hormona de crecimiento. Además, comer sano, hacer deporte, todo eso influye. También, ojalá mantenerse en un peso adecuado. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos obesidad infantil casi igual que en Estados Unidos. Y las niñitas con sobrepeso o las obesas puede hacer que su regla llegue antes y eso también frenar un poco su crecimiento. Ah, claro, porque se supone que cuando llega la regla, ¿se detiene el crecimiento? No es que se detenga, pero la curva de crecimiento es mucho más acelerada un año antes de que llegue la regla. Cuando llega la primera regla, menarquia, ahí siguen creciendo, pero la curva tiende a estancarse un poco, crecen hasta 2 años después de la regla, entre 5 a 7 centímetros en promedio. Hay niñitas que crecen más, hay otras que crecen menos. ¿Y es posible retrasarla? Sí, es posible en los casos que la mamá considere, por ejemplo, que la niñita le está llegando a una edad muy precoz, antes de los 9 años, o cuando hay, por ejemplo, algún problema más de inmadurez y todo, y eso es con inyecciones y en general lo manejan los endocrinólogos infantiles. Ah, ya, perfecto. Se puede retrasar de ellos. Sí, ya, claro, sí. Claro. Oye, cuando una niña le dice a la mamá que quiere ir al ginecólogo, de inmediato se supone, o la gente piensa, esta niña tiene una vida sexual activa o va a comenzar a tener una vida sexual activa. ¿Es recomendable que tenga el mismo ginecólogo de la mamá, si así fuese? No, lo ideal en general, yo le recomiendo a mis pacientes que no sea el mismo ginecólogo, ojalá que sea una ginecóloga infantil formada en la subespecialidad, porque tenemos un distinto enfrentamiento que lo que puede tener un hombre, y además para que la niña se sienta con la confianza que no va a pasar, pero que el ginecólogo de la mamá no le va a contar a la mamá si está teniendo relaciones o no está teniendo relaciones, o cosas que quedan en la consulta como en la confianza. Entonces, generalmente lo ideal es que no sea el mismo ginecólogo. Oye, Carolina, y según tu experiencia y todos los niños y adolescentes que recibe, ¿a qué edad más o menos empieza ahora la vida sexual? Es bastante variable. Ha cambiado un poco, se ha adelantado un poco la edad de comienzo. Yo te diría que en promedio puede ser 13, 14, puede ser más tarde, pero se ha adelantado bastante. Todo lo que es el acceso a las redes y todo hace que también eso les llegue información que antes no tenían los adolescentes, y eso hace también que empiecen a tener conductas sexuales antes de lo que teníamos nosotros, lo que tenían nuestras mamás. Claro.
Ahora, más allá de que sea verdad o no, existe un mito. ¿Cómo se puede barrer con ese mito? Porque no necesariamente una niña va a pedir hora al ginecólogo para iniciar su vida sexual. No, lo ideal, y yo creo que es súper importante terminar con ese mito, lo ideal es que las niñas y adolescentes vayan a la primera consulta, no cuando van a querer iniciar su vida sexual. Eso ya estamos tarde, llegamos tarde como médicos. Lo ideal es que la mamá entienda que el que vaya al ginecólogo es como cuando llevas a un niño al dentista, es prevención. Estás evitando las caries, acá estás evitando conductas de riesgo. El ginecólogo va a poder lograr tener una relación de confianza con esa niña y que en el futuro, cuando ella decida iniciar su vida sexual, va a tener la confianza con la ginecóloga que la vio con su primera menstruación o por alguna otra consulta para poder ir y pedir algún método anticonceptivo y asesorarse. Claro. Entonces yo creo que es súper importante que las mamás entiendan que no es así, o sea, que no es sinónimo de ir al ginecólogo porque inicié mi vida sexual. Al contrario, es como la llevas al pediatra, como la llevas al dentista una vez al año para que la ginecóloga pueda educarla, tenga la confianza y prevenir todas las conductas de riesgo que pueden venir más adelante. Claro, como tú decías, Carolina, cuando aparecen los primeros signos, es bueno agendar esta visita. Sí, como primer control. Y ahí tú controlás. Vamos a ver, pides exámenes, ponte tú en una niña, es bueno saber exámenes de sangre, ver las hormonas. Generalmente, si está todo bien, no es necesario pedir examen y muchas veces, salvo que sea por alguna patología, muchas veces no examinamos. En la primera consulta tratamos de que sea de aclarar dudas, de educar en conductas de riesgo, de educar en cuáles van a ser los cambios normales que se van a producir, cuándo preocuparse, ver antecedentes en la familia, si hay antecedentes, por ejemplo, la mamá tuvo endometriosis o hay antecedentes de endometriosis en la familia, vamos a estar más pendientes en niñitas si consulta por dolor. Entonces, como tratar de llegar en la primera consulta, de aclarar dudas, de que la paciente se sienta cómoda, que pueda preguntar todo lo que ella quiera y en general no hacemos muchas veces examen físico, si es necesario hacemos un examen general, no hacemos examen ginecológico. Muchas niñas o adolescentes creen que la primera vez o el primer control vienen asustadas porque le vamos a hacer examen ginecológico, vamos a usar espéculo y la verdad es que no es así. No. Oye, hablaste recién para evitar conductas de riesgo. ¿A qué te refieres? A ver, uno, iniciar relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo, no usar preservativo, que eso también es una conducta de riesgo. O sea, muchas pacientes creen que si usan un método anticonceptivo no es necesario usar preservativo y el preservativo tiene otra función. El preservativo es evitar todas las infecciones de transmisión sexual. Y también educarlas empoderarlas también para que ellas decidan tener relaciones cuando ellas quieran y no porque hay presión del pololo o porque las amigas están teniendo relaciones, sino que sea una decisión de ella. Claro. Oye, yo el año pasado conversaba con una ginecóloga y me hablaba de la cantidad de anticonceptivos que hay ahora, que como que las niñas pueden elegir si quieren que les llegue la regla o quieren que no les llegue nunca más. Sí. No, y en general, bueno, nosotros como ginecólogos adolescentes, nuestra función es prevenir embarazo, prevenir infecciones de transmisión sexual, entonces usamos mucho lo que son anticoncepción de larga duración, que no es mensual, que son mucho más seguros y han demostrado evitar eficazmente el embarazo en adolescentes, tanto implantes, dispositivos intrauterinos o sistemas intrauterinos. Claro. Eso es lo que promovemos más que la anticoncepción oral, pero hay, lo que la paciente quiera. Claro. Si quiere que le llegue la regla, si quiere usar anillos, si quiere inyecciones, depende y por eso es súper importante la consejería, porque es para cada paciente según lo que ella quiera y es como al dedillo, así que es lo que necesita. Oye, y si una mamá que nos está viendo o la abuelita, muchas niñas son criadas por sus abuelos, quiere tirar un puente y para que la niña, digamos, se abra, confíe y le diga si efectivamente quiere, ¿cómo se aborda? Bueno, generalmente yo creo que lo más importante es cambiar el mito en las mamás. El que la lleve al ginecólogo no va a significar que va a empezar a tener relaciones o que esa es la razón. ¿Ya? De hecho, como yo te decía antes, es mucho de prevención. Claro. Entonces yo creo que cambiar ese mito principalmente en las mamás o en las abuelas. Porque antiguamente
nuestras mamás o nuestras abuelas no iban al ginecólogo, ellas tienen ese mito, Sí, porque po. ellas iban, como tú decías, cuando estaban embarazadas o cuando tenían algún problema. Claro. Pero hoy día las cosas han cambiado, las adolescentes, hay trastornos, está el dolor de la regla, están las reglas irregulares, el ovario poliquístico, que son consultas frecuentes que vemos en ginecología infantil y de la adolescencia y que no tienen que ver con anticoncepción Claro. o prevención de embarazo. Claro, qué importante eso, Sí. de desmitificar eso, porque la verdad es que hay un montón de otras cosas que, Sí. solo ir a pedir anticonceptivos, digamos. Sí. ¿Ah? No es la, sí. Claro. Es que probablemente antiguamente eso era, o control de embarazo, y la verdad es que si Hay bien problemas más comunes. dolor de las menstrual, adolescentes. alteraciones de la regla, muchas veces nos consultan por acné, aumento vello corporal, infecciones vaginales que no siempre tienen que ser infecciones de transmisión sexual. Esos son como generalmente las consultas más frecuentes. Ya, y esto, porque mucha gente dice, no, que le va a llegar la regla, le duele tanto y toman analgésicos, en fin. No hay que normalizar, me da la impresión, el dolor. No. El dolor, como siempre, es un aviso de que algo está mal. Entonces, si la niña tiene un dolor que es invalidante o que necesita antiinflamatorio todos los meses, cada vez que le llega la regla, falta al colegio, hay que ir a buscarlo, falta a la universidad, eso es un motivo de consulta súper importante. Sí. Qué heavy. No, es que yo pienso, ¿sabes qué? Alguna vez yo tuve que tomar pastillas para dormir. De dolor. De dolor. De dolor. Pero era como normal. Sí, ¿ah? se normalizaba Se mucho, normalizaba. pero claro, hoy día lo importante en esos casos es que la mamá la lleve al ginecólogo o la ginecóloga para ver qué está pasando. Se hacen ecografías, hay tratamiento, como para evitar, o sea, la paciente tiene que ser capaz de hacer una vida normal y que no por la llegada de la menstruación tenga que faltar al colegio o cortar con actividades diarias. Claro. Oye, qué importante lo que estamos hablando, que la gente converse estos temas, ¿cierto? Si nos están viendo, que se acerquen y vean en qué está su nieta, en qué está su hija, ¿cierto? A lo mejor necesita la primera control. consulta. La primera consulta, y yo creo que para ella debe ser muy bueno también. Sí. No, Sí. y además que la mamá si la acompaña, muchas veces menores de edad van acompañadas de la mamá, de la abuela o de algún adulto, y ven que la verdad es que la consulta es más un tema de aclarar dudas, nosotros las educamos, y bueno, si efectivamente la niña está con actividad sexual, muchas veces nos quedamos con ella en la consulta para que pueda aclarar sus dudas que a veces la mamá no le puede aclarar o que no sabe o que no se atreve a preguntar. En la también. época de uno a veces habían niñas que decían, no quiero que me acompañe mi mamá porque se va a dar cuenta el ginecólogo o la ginecóloga Sí. cuando me examine que tengo una vida sexual activa y ella no sabe. Entonces era como terrible eso. No, sí. Hoy día yo creo que ha cambiado un poco, está más abierto, pero igual vemos algunas mamás que tienen ese resquemor que voy a llevarla y claro, es porque está teniendo relación y muchas veces esa no es la principal causa. Si te ha tocado Consulta. enfrentar casos de niñas que van y descubrir, por ejemplo, que han sido abusadas. Sí, ese es también otro tema. Es un temazo. Es un temazo, es bastante difícil y muchas veces las mismas pacientes lo tienen un poco bloqueado. Y lamentablemente el abuso sexual muchas veces es alguien más Claro. cercano y conocido, entonces genera también más problemas. Sí, es un tema también el abuso sexual. Mira en qué la- importante, en la porque consulta. la doctora ahí le puede dar herramientas también para poder cuidarse un poco más, ¿cierto? Sí. Quiénes te pueden tocar, de qué Quienes no- forma. exacto, eso también es un punto súper importante, lo que te hablaba de educación y prevención de conductas de riesgo. Así es. Oye, te queremos revisar tu Instagram. Ahí está la doctora Ay, Carolina gracias. Conejero, ginecólogo obstetra, infantil de adolescentes, MEDS, Clínica MEDS. Clínica MEDS. Y ahí te vemos para que la gente pueda escribirte si tiene alguna duda. Ha sido un agrado, Carolina Conejero, conversar contigo, un tema tan importante además. Así que te agradezco mucho que hayas venido a Claudia Conversa. No, gracias a ti por la invitación, Claudia. Que Miguel. estés muy bien.